Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del doctor Trevoredo Archons, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. Buenas noches, amigos de Moderna Radio Papá y la plataforma digital, al igual que la plataforma digital también de la UPF Perú. Bien, hoy estamos con el programa de la Federación para la Paz Universal y como siempre a las 6:30 de la tarde los días martes contamos con invitados de primera. Hoy está con nosotros el doctor Raúl Mendiola Hurtado, él es embajador para la Paz Universal, presidente del Voluntariado por Amor al Perú, ginecólogo de profesión. Y el tema que vamos a tratar es superando el COVID-19 en tiempos de pandemia. Pero antes vamos a dar la bienvenida y el saludo en el programa de nuestro secretario general, el señor Jaime Fernández. Hola María Elena Rivero, muchas gracias. Amigos de Radio Moderna, Radio Papá, amigos seguidores de este programa y los embajadores para la paz. Efectivamente, María Elena, hoy día tenemos a un gran invitado en la cabina virtual de la UPF, el doctor Raúl Mendiola Hurtado, embajador para la paz. Buenas noches, doctor Raúl Mendiola. Muchas gracias por su participación en este programa de la UPF. Nosotros conocemos su trayectoria, hemos visto en las redes sus publicaciones, sabemos de su gran labor social y humanitaria, solidarizándose siempre con lo que menos tiene, con el pueblo. Doctor Raúl Mendiola, háblenos brevemente acerca de los orígenes de esta prestigiosa Asociación por Amor al Perú que usted preside. Muy bien, Jaime, agradecido por la invitación a la entrevista, también a María Elena, a la UPF. Por Amor al Perú ya data de muchos años en nuestra actividad de proyección social. Yo me inicio ya como médico hace 40 años en el Club de Leones de Balconcillo, ¿no? En el leonismo. Y luego, a través de los años, formamos, ya hace más de 20 años, el Voluntariado Nacional por Amor al Perú. Entonces, con estas dos instituciones, Club de Leones y Voluntariado Nacional por Amor al Perú, que yo presido, llegamos pues a todas las regiones del Perú, a las zonas de pobreza. Pobreza extrema es lo que nosotros priorizamos, y en la actualidad tenemos pues ya más de 2.500 campañas de salud gratuitas a nivel nacional, ¿no? Calculamos más de 3 millones de pacientes atendidos gratuitamente con obsequio de medicinas y más de 6.000 operaciones gratuitas, la mayoría de ellas de cataratas, pues tuvimos la alianza con una fundación y hemos devuelto la vista pues a más de 600 ancianos ciegos. Ese es un trabajo más o menos que se realiza ya hace cerca de 40 años, los fines de semana de preferencia, porque todos laboramos de lunes a viernes en la noche estamos viajando, sábado y domingo estamos en alguna región del Perú, en una zona de pobreza, y ya lunes en la mañana acá en Lima para trabajar normalmente con todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, a los cuales hay que agradecer porque todos tienen esa vocación de servicio de poder apoyar a la gente más humilde de nuestro querido Perú. Doctor Mendiola, acabamos de escuchar y además lo hemos visto en televisión, en diferentes medios, la campaña que usted realiza. Y hay muchas personas que de repente están viendo también esta secuencia del programa de la UPF y quieren saber de repente cómo contactarse con usted y cómo organizar con usted campañas de salud que ahora tanto se necesitan. Bueno, muy sencillo. Mi celular o el WhatsApp, ¿no? Comunicarse al número 999 00 5715. Repito, 999 00 5715, ya sea vía WhatsApp o vía teléfono directamente. Estamos en el programa de la Federación para la Paz Universal con el doctor Raúl Mendiola Hurtado, embajador para la paz y presidente del Voluntariado por Amor al Perú, quien realiza campañas de salud a nivel nacional, dirigido a las personas de pobreza y extrema pobreza en nuestro país. Raúl Mendiola Hurtado, trabajando por la salud en el Perú. Doctor Mendiola, sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, originados por el COVID-19, estamos en una pandemia a nivel mundial
Esta es una enfermedad que se ha presentado de una manera sorpresiva y ha cobrado realmente la vida de muchas personas. ¿Cómo definiría usted esta enfermedad del COVID-19? Bueno, lo primero, la forma sorpresiva como se ha presentado a nivel mundial y especialmente a nivel nacional nos ha demostrado las carencias que tenemos, sobre todo en el Perú. El Perú vive una situación caótica, catastrófica. Se hablan de más de 11.000 muertos a la fecha, pero sin embargo, por el Sistema Nacional de Defunciones, que son los que registran las muertes, comparando a los meses de los años anteriores, la cifra se triplica, o sea, andaríamos por más de 33.000 muertos, ¿no? Es la diferencia que hay. Esas serían las cifras reales realmente. Vemos que se habló de llegar pues a una meseta, que estaríamos justamente en estos días, en estas fechas, en esta meseta, pero todavía no declina, no baja la curva. Estamos manteniendo una cifra de 180 y tantos, 190 muertos diarios en promedio. Es lo que reporta el gobierno. No es una cifra tan confiable tampoco, porque vemos que las mismas regiones, hoy día estoy escuchando comentarios de una congresista de la región La Libertad, en donde manifiestan que si bien el gobierno da una cifra de muertes, la región maneja otra cifra de muertes mucho mayor. Entonces, no son confiables realmente las cifras que se están dando. Si cruzamos informaciones, vamos a ver que hay contradicciones en este tema. Realmente nos ha encontrado una situación muy difícil, demostrando las graves carencias que tiene la salud en el Perú. Esto viene de un tema de muchísimos años, yo diría prácticamente toda la historia de la República, y vemos de que en los últimos años la situación de salud en el Perú es muy precaria. Yo siempre he dicho, la situación en el Perú es una desgracia total y cualquiera puede morirse en el Perú. Y esto ha quedado demostrado. Hace menos de un año falleció un ministro de Defensa. Necesario a su alrededor, transporte, helicópteros, aviones, pero en donde él llegó, donde le dio un infarto al miocardio, no había un desfibrilador. Entonces, ese desfibrilador podría haber ayudado a salvarlo. Digo, podría. Con un desfibrilador podría haberse dado la posibilidad de pelear la vida del paciente, en este caso un ministro de Defensa. Y cualquiera, por más dinero que tenga en el Perú, si tiene un accidente en cualquier lugar, los servicios de salud son muy deficitarios, sobre todo fuera de las capitales, ¿no? de la costa, ¿no? Lima es que tienen las mejores condiciones, Arequipa, Trujillo, pero el resto de regiones realmente es muy deficitario, sobre todo en la zona de la sierra y de la selva. Hay una deficiencia enorme en infraestructura, en equipamiento, en recursos humanos, médicos, especialistas en las diferentes especialidades. Si alguien se enferma pues en Apurímac, en Junín, en Amazonas, de alguna enfermedad X, el especialista que necesita, lamentablemente, tiene que viajar a las grandes capitales para encontrar esta atención. Y esto ya origina pues múltiples problemas de recursos económicos que los pacientes no tienen muchas veces, y tienen que viajar, y no viajar solos, sino viajar con alguna persona de confianza o a veces más, y esto requiere pues dinero para los pasajes de ida y vuelta, la estadía, los tratamientos. Entonces la situación es muy, muy complicada de la salud en el Perú. Si a nosotros que estamos en Lima sufrimos muchas veces, y estamos viendo en estos momentos el colapso pues de la salud, ¿no? Donde no hay camas prácticamente de hospitalización, donde no hay unidades o camas en UCI, en las unidades de cuidados intensivos, donde hemos visto la carencia muy grave de la falta de oxígeno, del desabastecimiento de las medicinas, y lo más grave a veces pienso yo es la falta de conciencia de la misma población, que a veces se confía. A veces nos confiamos y pensamos que a nosotros no nos va a tocar, que a nosotros no nos va a dar, ¿no? Y bajamos la guardia. Este es un momento importante para, a través de las ondas de radio, de televisión en general, los audios, poder poner en alerta, no bajar la guardia a la población, porque la pandemia continúa. Si bien se ha levantado la cuarentena
la pandemia continúa, los contagios continúan, los pacientes se siguen enfermando, se hospitalizan y se mueren. Entonces hay que ser conscientes de eso para que no nos pase a nosotros, a nuestras familias, a nuestros amigos, ¿no? A nuestra sociedad en general. Tenemos que cuidarnos entre todos nosotros, ¿no? Así es, estamos entrevistando al doctor Raúl Mendiola, pero antes queremos saludar a nuestro presidente en Inglaterra, a don Trevor Jones y a su esposa, la señora Faith Jones, que siempre están atentos a todos los programas de la Federación para la Paz Universal. Realmente es un lujo, un privilegio entrevistar al doctor Raúl Mendiola, porque es una persona de un corazón inmenso, que ayuda a mucha gente necesitada, y por supuesto me imagino que en esta época lo primero que hicimos al verlo a través de la pantalla es decirle, doctor, usted está bien de salud, y eso nos alegra muchísimo porque han fallecido muchísimos médicos en este problema de la pandemia. La pregunta es, doctor Mendiola, ¿cuáles son los síntomas del COVID-19? ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Sí, primero me uno también al saludo al doctor Trevor Jones a través de su medio. Y bueno, yendo a la pregunta, los síntomas clásicos son el dolor de garganta, la tos seca, ¿no? La garraspera, o sea, molestias en la garganta. Uno siente que en la garganta le molesta, puede ser picazón, tos seca, dolor de garganta. Eso es lo clásico, es lo primero. En conjunto a las molestias de la garganta, pues hay la fiebre, que eso es la fiebre nos va a indicar el grado de gravedad de la infección. Si es una fiebre baja, es probable que el cuadro pase como un cuadro leve nada más, ¿no? A lo mucho llegue moderado, ¿no? Y no a severo. Pero si es una fiebre que está subiendo 38,5, 39, 40 de fiebre, esta es una alarma que quiere decir que el cuadro va por mal camino. Y si a esto se suma, pues, otros síntomas como la anosmia, que es la falta de poder oler o el no sentir el gusto de las cosas, y eso lo podemos probar viendo vinagre. Normalmente el vinagre va a irritar la nariz, todos sentimos eso, pero si no lo sentimos es que hay la pérdida del olfato. Igual el vinagre en la punta de la lengua, se debe sentir el sabor. Si no lo sentimos, ahí hay dos síntomas más para pensar que es un COVID. Y el cuadro general, ¿no? El malestar general, la pérdida de apetito, el decaimiento, puede haber diarreas también, puede haber diarreas en algunos casos. Pero el cuadro típico es el cuadro respiratorio, ¿no? El dolor de garganta, tos seca, el malestar general, la fiebre, y lo peligroso, donde hay que ponernos en alerta, es a la dificultad respiratoria, que nosotros la llamamos disnea, la dificultad respiratoria de que nos falta oxígeno. Esto quiere decir que hay un compromiso a nivel pulmonar, ¿no? Y que gran parte de los alveolos del pulmón han sido tomados, y se llenan de líquidos, se encharcan, se produce lo que se llama la tormenta de citoquina, que es un fenómeno inflamatorio local en el pulmón, y se llenan los alveolos de líquido. Entonces pierden la función de oxigenar, de captar el oxígeno del aire, y nos va a faltar aire, nos va a faltar oxígeno. Si esto está sucediendo, hay que pensar en que necesitamos oxígeno y necesitamos la posibilidad de hospitalización, que ya el manejo se hace más complicado para que de ese paciente que es una situación moderada no pase a severo y a una unidad de cuidados intensivos, que ahora hay muchos problemas en tener una cama de UCI, porque los pacientes que entran a UCI demoran días y ocupan esas camas por mucho tiempo, a veces una semana, 2 semanas, y entonces colapsa las UCI y no hay posibilidad de atención. Lo más importante es hacer un diagnóstico precoz y tratamiento precoz, cosa que impidamos que el paciente que está en un estado leve o moderado pase a un estado severo. Lo ideal es estar bajo el cuidado o la dirección de un médico, ¿no? Que pueda ir monitoreando, ya sea presencialmente, físicamente, o aunque sea por teléfono, ¿no? El cuidado de estos pacientes. Pero el signo de mayor alarma es la dificultad para respirar. Si hay dificultad para respirar, hay que pensar en la posibilidad de trasladar al paciente a un hospital, a un centro de hospitalización para COVID, donde tengan el oxígeno, donde tengan ya los medicamentos que no van a poder ser manejados en casa nada más y bajo uso médico, sino que ya requieren pues mayores cuidados, generalmente son inyectables, dosificar, ¿no? Como la enoxeparina, en fin, una serie de medicamentos que requieren manejo médico y de enfermería, ¿no? Con mucho más cuidado, ¿no? Estamos en el programa de la Federación para la Paz Universal, transmitido por Radio Moderna, Radio Papá. Hoy día tenemos una entrevista muy especial al embajador para la paz, doctor
Mendiola Hurtado. Doctor Mendiola, en estos tiempos de la pandemia hay muchas personas que han automedicado. Ante la aparición de los primeros síntomas del COVID-19, han recurrido a las farmacias y el boticario, el farmacéutico, les ha recetado tal cual medicina deben tomar. ¿Es bueno que las personas se automediquen o qué consecuencias puede traer a la larga la automedicación? Bueno, no es recomendable que los pacientes se automediquen, ¿no? Hay medicamentos, pues, como un paracetamol, como una aspirina, como un ibuprofeno, que se pueden manejar, pues, para un cuadro de dolor, de fiebre, inflamación, rutinariamente, para cuadros simples, menores. Pero hay medicamentos, por ejemplo, ¿no?, que se estuvo hablando, yo mismo lo propuse desde un inicio, y que después de 3 semanas, 4 semanas, recién el Ministerio de Salud aprobó, que fue el uso de la hidroxicloroquina, ¿no? Y no porque a mí se me ocurrieran, sino revisando los reportes a nivel de todos los países del mundo, se había ensayado estos medicamentos, ¿no? Y se veía que habían buenos resultados. Entonces, la hidroxicloroquina o la citromicina o la ivermectina o otros tipos de medicamentos que hay muchos para el tratamiento del COVID-19, pero que no hay ninguno que se diga que es la panacea y que es el tratamiento curativo total, ¿no? Tenemos el ritonavir, el opinavir, el gemcitabine, se habla del uso de la vitamina C, la vitamina D, la colchicina, zinc, etcétera, etcétera, y muchas cosas más, ¿no? Así como los tratamientos caseros que ayudan y funcionan, el uso del quillón, del ajo, la cebolla, el limón, el eucalipto, ¿no? Muchas de esas cosas que pueden ayudar, pero no es recomendable que medicamentos que tienen que ser manejados por médicos, porque tienen sus contraindicaciones, tienen sus efectos secundarios, sus efectos adversos, el paciente se automedica, ¿no? La hidroxicloroquina, por ejemplo, podría producir en ciertas dosis de pacientes sensibles trastornos a nivel del ritmo del miocardio, ¿no? Y producir problemas hasta el extremo de un paro cardíaco, ¿no? Y así todos los medicamentos tienen un efecto secundario colateral o adverso que deberíamos de prevenirlo y de ser manejado por un médico adecuadamente, a las dosis adecuadas, con los tiempos adecuados, ¿no? Como debe de ser, ¿no? Doctor Mendiola, le cuento mi experiencia ayer, porque me imagino que muchos de los oyentes y televidentes quizás han pasado lo mismo que me sucedió ayer en la noche, ¿no? Me vino mucho estornudo, destilación de nariz, y mi hijo me dijo, tienes que aislarte, porque el coronavirus es una gripe, así que yo sufro de asma, soy vulnerable, mi papá y mamá, todos acá vulnerables, así que aíslate. Y yo me quedé preocupada cuando me dijo eso, ¿no? Y no he tenido ese tipo de alergia jamás en mi vida, así de estar estornudando como 1 hora seguido. Entonces, lo que hice, me tomé un Panadol antigripal, un ibuprofeno, una loratadina, tomé un té con limón y dije, si mañana amanezco mal, ya tengo coronavirus. Entonces llamo a una amiga y me dice, bueno, ¿te duele la cabeza? No. ¿Tienes fiebre? Me tomé la temperatura. No. El estómago, ¿cómo está? Normal. No tienes coronavirus. Me he despertado a las 6 de la mañana a tomar de nuevo Panadol, ibuprofeno. Le dije, estaré mal. Ya viene uno mismo se va enfermando, ¿eh? Entonces, y después me ha pasado totalmente, Ahí viene la pregunta, doctor. ¿Qué diferencia hay entre la gripe y el COVID-19? Ya, el COVID-19 da algunos síntomas de la gripe o el resfrío común, ¿no? Una de las grandes diferencias es que en el caso del resfrío común o la gripe, se produce congestión nasal, ¿no? Que en el COVID-19 no aparece, no es un síntoma que aparezca, ¿no? Entonces, ya eso nos sirve para diferenciar si es un resfrío común, una gripe común, ¿no? El hecho de tener la congestión nasal y a todos nos ha pasado algún resfrío, alguna gripe alguna vez, empieza con la congestión nasal, las monomusculares, el dolorcito de cabeza, un poquito de fiebre, ¿no? Y eso va a ir pasando 3 o 5 días solo, ¿no? Con medicamentos sintomáticos como puede ser pues algún antigripal que hay diferentes marcas, de diferentes nombres,
¿no? Y va a pasar solo. En realidad, los medicamentos que se toman para un resfrío común son sintomáticos, nada más es para calmar las molestias, calmar la congestión nasal, calmar el malestar, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza. Son combinaciones de 3 o 4 medicamentos que llevan estas pastillas o tabletas y que van a calmar esos síntomas, ¿no? En el caso del COVID, el cuadro es general, pero no hay congestión nasal. Es una de las cosas que... Ahora, en esta época de frío, es muy frecuente, ¿no?, de que por un enfriamiento se pueda producir una congestión nasal como lo que te ha pasado y ahora estás mejor, ¿cierto? Y eso no quiere decir que sea un COVID-19. Continuamos en el programa de la Federación para la Paz Universal con el doctor Raúl Mendiola Hurtado, embajador para la paz, abordando el tema Superando el COVID-19 en tiempo de pandemia. Adelante, Jaime. Doctor Mendiola, cuéntenos brevemente acerca de esta victoria que usted ha tenido venciendo al COVID-19. Gracias por esta experiencia propia que seguramente va a ser enriquecedor para todos los oyentes de nuestro programa de la UPF Perú. Bueno, gracias por la pregunta. Mi cuadro fue un cuadro de habernos contagiado en el uso mismo de acompañar pacientes a domicilio, en el consultorio, en los hospitales, donde íbamos a apoyarlos para ayudarlos a hospitalizarse. Y mi cuadro fue un cuadro general con fiebre, dolor de garganta, tos seca, malestar general. Estaba muy venido a menos, ¿no? Muy afectado. Pero bueno, comenzamos a medicarnos nosotros mismos, ¿no? Mi tratamiento fue a base de acitromicina de 500 al día y aspirina. Y la aspirina, ¿por qué? Porque a diferencia del paracetamol, yo usaba la aspirina porque en esas épocas justamente los médicos italianos habían hecho las necropsias a los cadáveres y habían encontrado que había pues trombosis. Entonces, después de 2 semanas de estar peleando con este virus, mi cuadro general fue muy catastrófico realmente. Me bajé de peso, bajé casi 8 kilos de peso en 10 días, 2 semanas. No tenía nada de apetito y gradualmente, poco a poco, fui ya recuperando, bajando la fiebre, recuperando el estado general, no el apetito, hasta que me llegué a recuperar. Bueno, ya en la actualidad ustedes ven que estoy totalmente recuperado, ¿no? Adiós, gracias, ¿no? Bien, seguimos con la siguiente pregunta, doctor Mendiola. ¿Cree usted que las personas han aprendido la lección de vivir ahora en un mundo donde todos necesitamos estar unidos y servirnos como una sola gran familia universal? Yo creo que todas estas situaciones han servido para reflexionar a todos, los adultos mayores, los adultos, los jóvenes, hasta los niños que han tenido que adaptarse a esta situación. De alguna u otra manera, el mundo no va a volver a ser el mismo del que teníamos hasta el año pasado, 2019. Definitivamente debemos de aprender. O sea, hay muchas personas, yo creo que la gran mayoría, que han reflexionado sobre esta situación y esta pandemia nos ha desnudado prácticamente de la situación real que se vive en todos nuestros países, de las graves carencias, de la pobreza, de la falta después de alimentación, de luz, de agua, ¿no? ¿Cómo le pedimos a la gente que se lave las manos si no tiene agua y con la justa tiene agua para poder cocinar sus alimentos? El mensaje último es precisamente de solidaridad, ¿no? De solidaridad entre todos nosotros para poder afrontar estos grandes problemas todos unidos. Si todos nos unimos y todos hacemos lo que tenemos que hacer, esta pandemia se va a vencer, pero tenemos ahora que cuidarnos. 1, lavado de manos. 2, uso de mascarilla. Y 3, distanciamiento social. Son 3 cosas que nos van a servir fundamentalmente para que la gente no se siga infectando, no se siga enfermando, no se siga muriendo. Repito, lavado de manos, uso de mascarillas y el distanciamiento social, por lo menos 2 metros de distancia. Estamos en el programa de la Federación para la Paz Universal. Muy contentos y complacidos por la gran sintonía de nuestro programa. Aprovechamos para saludar a Ethel Cruz, a Joaquín Israel, a José Cosio, Esther Castañeda, Fran Guerrero y Víctor Calderón. Gracias, chicos, por sintonizar el programa de la UPF Perú.
También queremos saludar a Anita Parra, Aurora Beltrán y Denis Torres Miranda, quienes comparten nuestras publicaciones. Siempre el programa de la Federación para la Paz Universal. Seguimos. Doctor Raúl Mendiola, ya estamos prácticamente finalizando nuestro programa de la Federación para la Paz Universal. Y esta última pregunta es una pregunta muy importante porque creemos, como embajador para la paz, a usted lo están escuchando en más de 160 países a nivel mundial, y aquí en Perú, nuestros embajadores también y todos los seguidores, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Doctor Mendiola, ¿puede dar un mensaje a todos nuestros seguidores como embajador para la paz? Por supuesto. Nuestro nombre lo dice, Embajadores para la Paz. Nosotros somos hombres y mujeres que estamos justamente en esta lucha por lograr paz en el mundo, y para lograr paz en el mundo tiene que haber pues la tranquilidad que todos necesitamos. Todos deben de tener lo mínimo necesario, ¿no? Lo primero, la alimentación, la salud, que en este caso lo estamos viviendo más crudamente que nunca, la necesidad de cubrir nuestra salud y nuestra vida, ¿no? El hecho de tener el techo y la ropa mínimas necesarias para que la población no sufra de esta situación ahora que estamos viviendo en medio de este frío, y vemos en los cerros, en Villa María del Triunfo, vemos en las zonas, pues, no hablamos ahora, por ejemplo, de las zonas de friaje, pero ahí están esta gente que vive en estas zonas, está sufriendo el frío, ¿no? Y ya nos hemos olvidado de ellos porque nos ha inundado el tema de la pandemia. Entonces los medios de comunicación ya no cubren la zona de friaje, pero eso se está dando actualmente, ¿no? Y lo vemos, zonas donde están a menos 10 grados, menos 15 grados centígrados, y vivir ahí en esas condiciones es muy difícil. El techo y las cosas fundamentales y básicas. No hay nada más importante que la vida y la salud. Y ahora todos debemos unirnos para cuidar nuestra vida y nuestra salud. Bien, finalmente vamos a hacer entrega de un reconocimiento muy especial, siempre a nuestros invitados de honor. Raúl Mendiola Ortega, embajador para la paz. Queremos hacer la entrega, doctor, de este reconocimiento que dice Federación para la Paz Universal. El presidente de la UPF Perú extiende el presente reconocimiento al doctor Raúl Mendiola Hurtado por su excelente participación en el programa de la UPF Perú, que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá y los medios digitales, como promoviendo una cultura de paz en nuestro país. Lima, 14 de julio del año 2020, firmado doctor Trevor Eduardo, presidente ejecutivo de la UPF Perú. Muchas gracias, doctor, por su participación en este programa de la UPF. Sus palabras finales de despedida. Bueno, yo agradeciendo a la UPF, ¿no? A todos los embajadores para la paz por este reconocimiento, y siempre a vuestras órdenes para trabajar por la paz universal, precisamente por la paz en el Perú y por la paz en el mundo. Muchísimas gracias a ustedes, saludos y bendiciones. Gracias. Bien, gracias doctor Raúl Mendiola Hurtado, embajador para la paz, presidente del Voluntariado por Amor al Perú, ginecólogo de profesión. El tema que he tratado es superando el COVID-19 en tiempos de pandemia. Para nosotros un orgullo. El doctor Mendiola es conocido también como el médico de los pobres, y queremos resaltar algo importante, Jaime, Melissa y doctor Mendiola, que la UPF Perú, con embajadores como usted, que es médico, y diferentes embajadores, la ayuda social que llevan a Villa María del Triunfo y a todos los puntos más necesitados es en todo el año, no solamente en época de pandemia. Eso hay que felicitar porque se conocen los lugares más necesitados. Gracias a la UPF Perú por este buen trabajo que está realizando aquí en el Perú. Bien, nos despedimos. Ha sido un programa muy bonito, enriquecedor, y sobre todo nos ha sacado de muchas... Hemos recibido llamadas y preguntas también, porque muchos están resfriándose ahora con el frío, dolores musculares con el frío, y ya están temerosos de tener el COVID-19. Gracias, doctor Mendiola. Gracias, Melissa Sandoval. Gracias a ustedes.